Buenas noches, bendiciones a todos. Como siempre, compartiremos una pequeña porción de la palabra, trayendo alguna nueva enseñanza, alguna nueva indicación sobre la palabra de Dios para nuestra vida. Y en esta noche yo quiero estar tratando un tema de mucha actualidad. Y para eso quiero utilizar el versículo que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El tema que quiero tratar hoy es que Dios no nos ha llamado a ser originales en nuestra propia inteligencia, sino a ser fieles a la sabiduría de su palabra. En este versículo en cuestión, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que a él no les molesto escribirles las mismas cosas. Y en el versículo siguiente toca un asunto recurrente que él siempre estaba mencionando en sus cartas a las diferentes iglesias que él había fundado durante sus viajes misioneros por toda aquella área allá de Asia. Y entonces él les dice que es necesario, hay que cuidarse de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, refiriéndose a los judíos que se habían convertido a Cristo, pero decían que además de la fe en Jesucristo, era necesario cumplir los requerimientos de la ley para ser salvos, especialmente la circuncisión, que era y es la señal del pacto que Jehová había hecho con Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 10. Eran judíos que se habían convertido a Cristo, entendían que Cristo era el Hijo de Dios, que la salvación era a través de Cristo, pero sin abandonar el ritual de la ley de Moisés. El apóstol Pablo siempre, en todo momento, estuvo en contra de estos cristianos judaizantes, diciendo que la salvación era exclusivamente por fe, que no era necesario cumplir ningún requisito de la ley para ser salvo. Y esto era lo que él les estaba señalando a los filipenses en esta carta. Pero traje este tema a colación porque hoy en día la iglesia cristiana enfrenta el mismo problema, pero con diferente asunto. El cristianismo actual no está contaminado con el ritualismo de la ley de Moisés, pero está siendo contaminado con el razonamiento existencial humano. Y lo que sucede es que el cristianismo no es existencial, el cristianismo es espiritual. Hoy en día vemos que es muy común que los cristianos modernos aceptan teóricamente que la salvación es por fe en Jesucristo, pero en la práctica no abandonan las costumbres del mundo y siguen llevando la misma vida que llevaban anteriormente, solo que han incluido el concepto muy teórico de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y entonces convierten la fe cristiana en una cultura, algo que gusta, pero no determina. Y llevan el cristianismo como algo interesante para ocupar el tiempo libre y no
como una razón a la cual consagrar la vida. Esto lo vemos hoy en día muy común. El cristiano moderno ha diluido el evangelio, la fe cristiana, en tantas cosas que a veces sencillamente ni tan siquiera parece cristianismo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la iglesia ha cambiado tanto en los últimos, digamos, 50 años? ¿Por qué hoy en día todo es diferente? Si Jesucristo sigue siendo el mismo, si la Biblia sigue siendo la misma, si las doctrinas cristianas siguen siendo la misma, ¿por qué ha cambiado tanto la iglesia? Sencillo, porque a la predicación y enseñanza moderna les molesta predicar y enseñar las mismas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Por eso es que traje este versículo en el día de hoy. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Pablo no se molestaba de insistir constantemente en la misma doctrina que había recibido directamente de Jesucristo por revelación. Eso era lo que él siempre escribía y lo que él siempre predicaba. Él no cambiaba la enseñanza según las circunstancias, según los tiempos, según las culturas, según los intereses, según las conveniencias. Él siempre predicaba las mismas cosas y no le era molesto. Todo lo contrario, era una necesidad. Él estaba consciente de la necesidad de permanecer fiel a las enseñanzas originales de Jesucristo. Imagínense un maestro de geografía que diga: llevo 20 años enseñando la misma geografía. Ya eso es aburrido, voy a cambiarle el nombre a los continentes, a los océanos y a los ríos para hacer las clases más originales. O imaginen un maestro de historia que decide cambiar los hechos históricos para hacer las clases entretenidas. Porque ya hace tanto tiempo que estamos enseñando la misma historia, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer algo un poco más original, hacer algo un poco más entretenido para captar, porque es muy aburrido seguir en lo mismo tantos años, ya eso ya aburre. Pero lo que sucede es que eso conllevaría a una desviación educacional catastrófica. Imagínate que te comiencen a enseñar que Europa es Asia y que Asia es América del Sur y que Groenlandia es la isla de Madagascar, solamente porque el maestro de geografía ya se cansó de enseñar lo mismo y lo quiere cambiar para hacerlo un poco más entretenido. Eso sería un desastre. Nadie supiera nada de nada, o lo poco que supiera estuviera equivocado. Y entonces algo así es lo que ha pasado en la iglesia con los predicadores modernos, que parecen decir, es como si dijeran, predicar otra vez sobre arrepentimiento, o nuevo nacimiento, o la adopción, tener que ser una nueva criatura, o nacer de nuevo, o no, en tener que volver a enseñar sobre la santidad, o no. Eso hace miles de años que se está predicando. Hay que variar. Y entonces comienzan a tratar de ser innovadores del mensaje bíblico con su propia inteligencia. Y llenan el evangelio de desviaciones que dan lugar a las doctrinas de la prosperidad, la doctrina de la hipergracia, que ignora la necesidad del arrepentimiento y de la santidad, la doctrina del relativismo moral, que adapta la verdad bíblica a la cultura actual o a la necesidad personal. Bueno,
la fe, la salvación es por fe en Jesucristo, pero yo me voy a seguir fumando mi cigarrito, o yo me voy a seguir tomando mi traguito, o yo de vez en cuando voy a serle infiel a mi esposa, algo así. Adaptan la verdad bíblica a sus gustos personales, y así no funciona. Y entonces también vemos declarando nuevas revelaciones por encima de la palabra de Dios. Dios me reveló. Dios ya no tiene nada que revelar. Ya todo lo que nosotros necesitamos saber para ser salvos, para caminar en santidad, todo lo que nosotros necesitamos saber para agradar a Dios, para llevar una vida digna delante de Dios, que nos haga merecedores de la vida eterna en la presencia de Dios, ya está escrita en la Biblia. No hay más ninguna revelación. No necesitamos ningún nuevo conocimiento. Ya todo está en la Biblia. Lo que hay que hacer es aprender lo que está en la Biblia, seguir estudiando lo que ya está en la Biblia, seguir aplicando lo que ya Jesucristo enseñó en sus evangelios. Eso es lo que hay que hacer y no estar inventando nada nuevo. Y eso es lo que está sucediendo y lo que sucede. Las enseñanzas bíblicas nunca caducan porque siempre hay nuevos alumnos que nunca las han recibido. Tú puedes decir, bueno, he enseñado la misma geografía los últimos 20 cursos, pero el curso 21 que viene ahora, los alumnos nunca han recibido esa enseñanza. Por lo tanto, tienes que volver a darle las mismas clases que diste el año anterior, que llevas 20 años dando, porque siempre hay alumnos nuevos que nunca han recibido esas enseñanzas que tú llevas dando 20 años. Este 21 años hay alumnos nuevos que la necesitan recibir como es, verdaderamente como es esa enseñanza. Eso mismo pasa en la iglesia. Siempre hay nuevos convertidos, siempre hay personas llegando nuevas a la iglesia que necesitan conocer las bases reales doctrinales del evangelio. Hay que repetir constantemente el plan de salvación de Dios para la humanidad, para la salvación del poder del pecado, que comienza con reconocer nuestros propios pecados, arrepentirnos delante de Dios y pedir perdón por haberlos cometido. Después, comenzar el proceso de regeneración para cambiar nuestra naturaleza espiritual de pecadora a santificada. Y finalmente agradar a Dios andando en sus caminos, obedientes y consagrados. Tenemos que decir como el apóstol Pablo, le dijo a los filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Nosotros tenemos que tomar ese versículo, nosotros los predicadores, los maestros, los misioneros, los evangelistas, todos los que ministramos la palabra de Dios, tenemos que hacer ese versículo nuestro lema ministerial de primer orden. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. A mí no me es molesto el predicar las mismas cosas. A mí no me es molesto volver a hablar de arrepentimiento, porque te tienes que arrepentir. A mí no me es molesto volver a hablar de consagración, porque te tienes que consagrar. A mí no me es molesto volver a hablar de que tienes que nacer de nuevo, porque tienes que volver a nacer espiritualmente del agua y del espíritu. A mí no me cansa hablarte de que tienes que ser adoptado por Dios para que te conviertas en una nueva criatura y para que puedas ser coheredero del reino de Dios junto con Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio y eso hay que seguirlo repitiendo y no estar inventando nuevas historias más bonitas con opiniones e ideas novedosas adornadas con juegos de palabra para hacerlo agradable a los oídos, pero inefectivo para el espíritu, el alma y la salvación. Tenemos que seguir predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, que nunca caduca, que nunca expira, que nunca envejece, que nunca es obsoleto,
que nunca deja de cumplir con todos los requisitos que Dios requiere de nosotros y que es el único, el Evangelio de Jesucristo es el único que nos guía a vivir y llegar a la presencia de Dios. No nos confundamos nunca. El Evangelio no se puede cambiar. Yo me acuerdo cuando comenzó este siglo, comenzaron con el Evangelio del siglo XXI. No hay evangelio de ningún siglo específico. No hay evangelio del siglo I, del siglo III, o del siglo VII, del siglo X, del siglo XV, o del siglo XX o XXI. Hay un solo evangelio para todos los siglos. Amén. Hasta que Jesucristo venga de nuevo. Hay un solo evangelio. Y ese es el que hay que predicar. Y dejar, como dice un poco más adelante aquí en el que dice, dejando de lado las fábulas de viejas. Tenemos que dejar de lado todas esas historias, todos esos cuentos. Tenemos que dejar de llenar las predicaciones de testimonios y cosas humanas. Hay que predicar la palabra de Dios, lo que dice Dios. Si tienes que usar un ejemplo para ilustrar tu predicación, busca un ejemplo bíblico, que ese es el que importa para la salvación. Hay que predicar el Evangelio, hay que repetir las mismas cosas, porque, como dice Pablo, nosotros tenemos que decir igual, no me es molesto el escribiros, el predicarles y el enseñarles las mismas cosas que son el Evangelio de Jesucristo, el único y exclusivo que salva, que cambia, que transforma y que te acerca a la presencia de Dios, que te pone en la presencia de Dios, que te lleva a la presencia de Dios. Únicamente el Evangelio de Jesucristo. Prediquemos eso hasta el final y no nos dejemos confundir con fábulas de viejas. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias infinitas por tu bondad, Señor. Te damos gracias infinitas por tu palabra perfecta, que no envejece, que no se equivoca. Y esa es la que tenemos que poner en nuestro corazón siempre y tenemos que predicar. Gracias, Señor, por darnos las instrucciones más precisas que puedan existir para llegar a tu presencia, para poder vivir libre de la opresión pecaminosa de este mundo que nos trata de separar de ti. Queremos ser fieles y estar siempre en tus caminos. Guíanos, no nos suelte de la mano, Señor, porque sin ti no somos nada. Padre, en el nombre de tu Hijo amado y poderoso Jesús, te hemos orado. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y bueno, como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Muchas bendiciones.